Hablamos a esta hora de una sentencia histórica que hizo la Jurisdicción Especial para la Paz, que emitió hoy su primera sentencia alternativa, que consiste en enviar a la cárcel a un militar en retiro. Tiene que ver con un tema de falsos positivos. Saludo hasta ahora justamente al magistrado Gustavo Salazar, que está encargado de esta decisión. Magistrado, gracias por estar con nosotros. Los oigo. Magistrado, ¿me escucha? Bueno, ya vamos a ir entonces con el magistrado, ya vamos a retomar esta información, pero tiene que ver justamente con los falsos positivos. Recordemos que son hechos registrados entre el año 2005 y 2006, la condena es en contra del comandante del batallón, que tiene que ver con este tema de falsos positivos que tanto afectó al país. Y hoy vamos a hablar de esta sentencia con el magistrado Gustavo Salazar, que es precisamente de la Jurisdicción Especial para la Paz. Magistrado, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, nos gustaría mucho hablar de esta sentencia, que es histórica porque por primera vez justamente se toma esta decisión de enviar a prisión a un militar en retiro. Quiero que hablemos un poco de los hechos y que hablemos de esta sentencia. Gracias por acompañarnos. Bien, lo primero es que es una privación de la libertad restringida, que es de 5 años y 9 meses, mucho menor que la que se les otorga la prisión que se les concede en la ordinaria, por 31 crímenes, que son asesinatos y desapariciones cometidas por el Batallón de Infantería Ramón Nonato de la Brigada 16 en Casanare entre los años 2005 y 2006. ¿Cómo fueron específicamente esos hechos entre los años 2005 y 2006? ¿Qué fue lo que pasó en ese entonces? ¿Qué investigó la JEP? Básicamente, el Batallón de Infantería Ramón Nonato, adscrito a la Brigada 16, durante los años 2005 y 2006, bajo la comandancia del entonces coronel Germán León Durán, organizó dos grupos, que eran los grupos Argos y el grupo Furia, que son los principales responsables de los hechos, y el 95% de las muertes que produce esta unidad militar durante ese periodo son lo que se conoce como falsos positivos. Eso se investigó, llegó a la Jurisdicción Especial para la Paz. Hay un proceso, varios de los militares se acogieron, el coronel Germán León Durán no se acogió, fue enviado a juicio adversarial y ya en juicio adversarial se acoge y acepta responsabilidad plena por los hechos. Por haberse acogido a ese juicio adversarial más adelante, es decir, haber aceptado la participación más adelante, la rebaja en esta sentencia no fue tan amplia. Si él se hubiera acogido desde el principio, no habría tenido pena de privación de la libertad, como en los otros casos. Aquí, como lo hace de manera tardía, lo que evita es una pena que llegue entre 15 y 20 años. Al acogerse tardíamente, de todos modos, el máximo era 8 años, está entre 5 y 8. Y la sección, el tribunal, encontramos que por haberse acogido, haber reconocido de manera plena, haber contribuido, restaurado, haber confesado, haber contado la verdad, tiene una pena de 5 años y 9 meses, que está casi en el rango mínimo. Claro, magistrado, además estamos hablando de la justicia restaurativa. Sin embargo, yo quisiera que también le contáramos a nuestros televidentes, a nuestros usuarios, la importancia de este tipo de sentencias, porque al final, más allá de la cantidad de años que él pueda estar privado de la libertad, también hay una reparación y una verdad para las víctimas, que es lo que ellos esperan, ¿no? Sí, las víctimas tuvieron en general una satisfacción, una participación amplia a lo largo del proceso. Tuvieron la ocasión de reunirse, la oportunidad de reunirse en 3 ocasiones con el Germán León Durán, en donde hablaron de frente, se dijeron las cosas. Eso estuvo acompañado de una asistencia psicosocial. Eso permitió sanar enormemente. En la audiencia realizada los 18 y 19 de marzo del presente año en Yopal, hubo actos de reproche, pero también hubo actos de perdón. Y es una gran oportunidad el coronel Germán León Durán para decir la verdad, restaurar a la gente, pero también para recomponer su vida a través de un proceso restaurativo que implica ir a la zona, ayudar a buscar a los desaparecidos, haber entregado las medallas, y él tiene unas contribuciones que van mucho más allá, entre otras de su propio pecunio, como él lo ha manifestado, cosa a la que no estaba obligado. Magistrado, en el momento en que ellos aceptan la responsabilidad, tanto el coronel que usted me menciona, Germán León Durán, pero también los otros implicados en estos hechos, ¿qué tanto es la importancia de los testimonios que ellos entregan para poder llegar a la verdad? Enorme. Finalmente, el coronel Germán León Durán, de manera exhaustiva, es decir, cada uno y todos los hechos, reconoció, es el reconocimiento fáctico, es decir, acepta que sucedió el hecho, quién es la víctima, que la víctima no era combatiente, que la víctima no participaba en las hostilidades y que la víctima fue con frecuencia engañada.
dio en algunos casos las circunstancias de modo, tiempo y lugar de los hechos, lo cual sana a la gente porque las personas quieren saber y ante todo quieren verdad. Pero hay un elemento fundamental y es que las víctimas quieren dignidad y es que se lave el nombre de su familiar, de su hermano, de su esposo, de su primo, de su hijo. Y esa dignidad, es decir, que no eran criminales, que no eran combatientes y que fueron personas inocentes. Y esa inocencia, el realce de esa inocencia, es algo que permite reparar enormemente las almas de las personas e ir avanzando en una reconciliación. Y el coronel, hay que decirlo, en la audiencia, que fue una audiencia de 2 días, tuvo que soportar un clima muy difícil, pero lo hizo con gran estoicismo, entereza y con una grandeza comparable al honor militar en términos de aceptación, de decir me equivoqué y a partir de ahora mi vida está para reparar, como lo dijo textualmente. Eso que usted está mencionando es muy importante porque es que aquí estamos viendo familias que no solo se enfrentaron a perder a su ser querido, sino también que incriminaran a su ser querido a un grupo delincuencial justamente en medio de esta muerte. Es una doble, un doble dolor, magistrado. Sí, de hecho muchas personas nos refirieron en la audiencia que aún en el municipio en donde habitaban, con frecuencia eran señalados, esa es la mamá del guerrillero, ese es el papá del guerrillero, ese es el hijo del guerrillero, y ellos tenían un enorme dolor porque no solo se enfrentaban a la ausencia y a la muerte injusta, sino a la estigmatización, y eso pesa mucho. Y una de las medidas restaurativas que pidieron era que fueran a los 8 municipios y se hicieran unos actos públicos donde el coronel Germán León Durán reconozca de manera pública que estas personas no eran guerrilleros, que no eran combatientes, que fueron asesinadas de manera injusta y que eran del todo inocentes. ¿Por qué se habla, magistrado? Este también es un punto que me parece muy importante. ¿Por qué se habla que es la primera sentencia alternativa que consiste en enviar a prisión a un militar en retiro? ¿Esto no había pasado antes en la JEP? La primera condena fue contra Publio Hernán Mejía del Batallón La Popa, pero fue una condena de 20 años porque él no se acogió al reconocimiento tardío. Ah, Al no acogerse, la pena es entre 15 y 20 años. El coronel Germán León Durán, al acogerse al reconocimiento tardío, tiene una pena máxima de 8 años y una mínima de 5. Nosotros dosificamos finalmente la pena en 5 años y 9 meses, lo cual hace una sustancial diferencia, casi de 15 años, respecto al proceso en el cual no se acepta autoría. También quiero que hablemos una cosa, magistrado. Ustedes en la JEP, y quiero ya ampliar un poquito, no solamente hablar de lo ocurrido con este coronel Germán León Durán y con lo que pasó en ese batallón específicamente, Ramón Donaldo, me dijo, ¿cierto? Donato, Ramón Donato. Donato, Sí. correcto. Quiero que lo ampliemos un poco más porque finalmente la Jurisdicción Especial para la Paz, como usted lo decía, con Pluvio Hernán, etcétera, etcétera, han venido tratando de buscar esa verdad en los casos de falsos positivos que fue tan doloroso para el país. Ha sido una entidad que ha tratado de buscar la verdad para familias que, como lo decíamos hace unos pocos minutos, sufrieron un doble dolor al ver a sus hijos expuestos a ser guerrilleros. ¿Cómo ha sido esa búsqueda de verdad en la JEP? Fue una búsqueda muy larga, marcada en el caso 03, en la instrucción de la sala. Los casos hasta ahora fallados, las imputaciones que se han proferido dan cuenta de 2.000 casos con nombre y apellido, con circunstancias de modo, tiempo y lugar. De manera específica, en el caso de Germán León Durán son 32 casos, 31 asesinatos y desapariciones. Son cerca de 8 desapariciones. Eh, 3 de los desaparecidos ya los encontramos, fueron entregados. El último fue entregado en el mes de diciembre del 2025, que era el joven Giovanni Arias. Si ustedes recuerdan, fue un evento muy doloroso porque fue que estalló su mamá, María Dolores, durante la audiencia. Pero era porque ella no había hecho el proceso ni el trámite de su dolor. Ella pensó que estuvo vivo durante 20 años. Logramos con circunstancias de modo, tiempo y lugar y nombres y apellidos 31 casos, 25 con nombre y apellido. Todavía tenemos 8 no identificados, pero tenemos 3 personas desaparecidas que pueden ser parte de este cuerpo. En el caso de Publio Hernán Mejía fueron 72 falsos positivos y en total, en los autos que se ha proferido la sala en relación con los falsos positivos, hemos abarcado judicialmente 2.000 casos, pero ustedes saben que la cifra está en 7.873. Ese dato final está muy, muy interesante. 2.000 casos de 7.000 aproximadamente que hemos tenido en el país. Sí, pero que no logramos la verdad plena porque son muchos expedientes. Se han proferido los casos del Catatumbo, del Batallón La Popa durante 2 jurisdicciones, de Casanare, del Batallón Bajés, del Huila, del Batallón de la Brigada 11 Móvil en Dabeiba, en fin, no recuerdo ahorita exactamente, de Costa Caribe, que es una
es una imputación muy amplia, pero quedaron faltando casos que hay muchos que ya están esclarecidos, pero harán parte del último auto, que es el de nivel nacional, por ejemplo en Tolima, Nariño, etcétera. El último que salió hace casi un mes fue el del Meta, con más de 300 casos. Entonces, se ha avanzado sustancialmente, hemos dado cuenta de un número muy superior al que tenía, entre otras, la Fiscalía. La Fiscalía cuando entregó el informe del caso 03 estaba creo que en unos 1.600 y nosotros hemos llegado a 7.800 y ya hemos proferido sentencias, hemos brindado justicia en más de 2.000 y vamos a llegar a un número superior. Magistrado, para ir cerrando esta conversación, cuando la justicia, independiente si es la justicia ordinaria o la Jurisdicción Especial para la Paz, emite una sentencia, al final se busca eso, digamos, que se mande un mensaje a la sociedad, que no se repitan unos hechos y que se pueda reparar a las víctimas. ¿Ustedes creen que en la JEP, con estos 2.000 casos que se han logrado judicializar, han enviado un mensaje importante para no repetir algo tan doloroso como los falsos positivos en el país? Sin duda, pues es lo que nos corresponde. Gran parte de las personas que estaban inculpadas, acusadas o condenadas eran personas de bajo rango, soldados u oficiales. Pero quiero además resaltar en este caso que hay una oportunidad de sentencia y de reconciliación. En el caso de Germán León Durán, porque hubo 3 reuniones largas con las víctimas en donde pudieron conocerse de manera humana y expresarse con dolor y con enorme dificultad lo que sentían las víctimas y las consideraciones del compareciente, el señor Germán León Durán. Y nosotros consideramos, por eso la pena es baja, porque consideramos que el compromiso del señor Germán León Durán fue genuino, que fue auténtico y que fue exhaustivo, que hizo el mayor esfuerzo, entregó documentación. Entonces, parte de eso es entender para los comparecientes, para quienes cometieron los crímenes, que se dieran cuenta del crimen que había cometido, es decir, que entraran en la dimensión moral del hecho, que hasta ahora solo la tenían las víctimas, y a partir de ahí abrir las puertas a la reconciliación. Y creo que son muchos escenarios, como el famoso abrazo que se da en el caso del Oriente Antioqueño, en el Bajés, en donde la madre de una de las personas víctimas de falsos positivos abraza a quien le disparó. Eso salió hace 2 meses, en el mes de marzo, precisamente hasta finales del mes de marzo. Y es eso lo que queremos. Y el mensaje en términos del reconocimiento tardío también es: venga, hay que reconocer los crímenes, que no vuelvan a suceder, hay que recomponer la sociedad y entre ellos también hay una oportunidad, no solo para las víctimas, que es y tiene como condición sine qua non la verdad, y para los militares y comparecientes o guerrilleros que hayan participado en los crímenes, la posibilidad de participar en una forma de sanar ese dolor de quienes lo han sufrido. Y creo que aquí lo hemos tenido y lo hemos tenido en muchos casos. Al final Por son eso es que audiencias. somos indispensables para este país. Bueno, respóndame sobre eso. ¿Usted cree que la JEP debe continuar? Absolutamente, absolutamente. Hemos logrado unos niveles de verdad que no se ha logrado, que no había logrado la justicia ordinaria. Esta semana hubo varios autos de hechos y conductas en el caso del Bloque Caribe, de crímenes cometidos contra pueblos étnicos, y de aquí al mes de diciembre vamos a proferir otros tantos y más sentencias. Próximamente vienen al menos 2 sentencias relacionadas, 2 de ellas con falsos positivos, e iniciamos esta semana el juicio de la FARC política contra Luis Fernando Almario, que está implicado o acusado por parte de la Fiscalía de la JEP en el homicidio, la masacre de la familia Turbay-Cote en Caquetá en el año 2000. Sino que yo quería decir hace un segundo que también son procesos cargados de simbolismo por el abrazo que usted me mencionaba, que fue muy diciente hace 2 meses, pero también el llanto de esta madre en medio de los falsos positivos. Han quedado simbolismos en medio de estas audiencias y tiene que ver, por supuesto, con hechos tan dolorosos justamente en el país. Quiero solamente dar un comentario final y es: muchas veces ustedes, los magistrados, dicen que las sentencias hablan por sí solas. Por eso le quiero agradecer estos minutos, porque al final usted también saca el tiempo de explicarnos un poco sobre esta decisión, así que gracias por atendernos. No, a ustedes muchas gracias por este espacio que además fue amplio y permite dar a entender de alguna manera lo que tenemos ahí, que son consignaciones de trabajos de muchos años. La sentencia se redactó durante un periodo de 3 meses, tuvo un proceso muy largo. El restaurativo fue de 4 meses de trabajo con las víctimas y el compareciente para que lograra entender. Es decir, que nosotros llevamos 8 meses trabajando en un documento final que ya se venía trabajando desde el año 2021. Entonces, son procesos muy lentos, muy difíciles,
pero realmente estamos muy satisfechos con lo que estamos haciendo y con el acumulado. Cada vez más verdad, por ejemplo, la verdad de los secuestros, 21.000 secuestros, o la verdad del reclutamiento de menores, el reclutamiento ilícito de menores, con una cifra tan significativa que no existía y que puso sobre la mesa la realidad de los crímenes cometidos por las FARC con los menores de edad.